Bienvenidos al tema de diseño de filtros del curso Mediciones e Instrumentación. Mi nombre es Luis Torres y para este capítulo nos proponemos entender cómo se pueden diseñar los filtros a partir de metodologías muy tradicionales existentes pues, en los textos guía y también basados en tablas y cómo podemos utilizar topologías de circuitos muy concretos para lograr el propósito de diseñar filtros de orden superior. El diseño que veremos aquí será de filtros analógicos. Para comenzar podemos ver un filtro muy típico, es el filtro que tenemos acá, un pasabajas de primer orden basados en dos componentes, resistores y capacitores, que seguramente tú conoces ya de las clases de circuitos. Si se calcula la función de transferencia salida con respecto a entrada, obtenemos esto que está acá, utilizando la variable S, que es el dominio de Laplace. Igual se puede obtener esta expresión que está acá. Las dos salen directamente de aplicar el divisor de tensión que se vería aquí. En estas láminas estamos utilizando como texto base un texto de Texas Instrument, el cual pues, nos explica cómo hacer diseño de filtros analógicos. Y allí los autores deciden normalizar esta variable S que está acá con la frecuencia de corte del filtro o la frecuencia de codo del filtro. Recordemos que en este caso este filtro tiene un aspecto, si lo podemos dibujar así. Tenemos aquí el eje vertical, la frecuencia, y aquí en este punto sucede la frecuencia de corte, o también se puede representar como omega de corte. Entonces en ese caso que tenemos aquí la ganancia del filtro, por ejemplo, podemos escribir aquí A, le están describiendo aquí A de F o de AD. Esa es la ganancia. Entonces tenemos, por supuesto, esta frecuencia de corte como un parámetro de entrada en nuestro diseño. Nosotros queremos que sea, por ejemplo, 1 kHz o queremos que sea otro valor que nosotros designemos. Entonces para ello se ha decidido normalizar esta variable S que está aquí de esta manera. Se le ha dividido entre esa frecuencia de corte. También recuerden que la frecuencia omega es igual a 2pi por F, y por tal razón muchas veces cuando decimos frecuencia nos referimos a esta F o a la omega, o de manera casi que intercambiable. Simplemente debes recordar que hay un factor de 2pi que acompaña a esta frecuencia que está aquí en Hz y que esta se da en radianes por segundo. Pero normalmente en la discusión decimos la frecuencia y el eje lo podemos tomar ya sea en F como está aquí o en omega. Entonces bien, esa normalización no solamente se lleva a cabo, sino además restringimos S solamente al dominio J omega. Recordemos que S es en general una variable que tiene parte real más parte imaginaria. S se llama la variable compleja y es el dominio de la transformada de Laplace. Pero que para nuestro propósito del estudio de circuitos generalmente nos restringimos a estudiar a S en J omega. Entonces si eso es así, esta restricción pues es válida, que está aquí, y muchas veces nos referimos a omegas y otras veces a f's y es completamente equivalente. Bueno, entonces resulta esta omega mayúscula como una frecuencia normalizada, es decir, ya no tiene unidades de hertz o de radianes por segundo, simplemente es un número real. De esa manera entonces esta expresión que está acá, que tenemos 1 más 1 sobre 1 más SRC, se transforma en esta que tenemos aquí, de esta forma. Y la magnitud de esto debe ser, pues la magnitud de un número complejo es la magnitud del numerador en el caso que es un fraccionario sobre la magnitud del denominador, y en el caso este que está acá que tenemos que S es J omega mayúscula, entonces la magnitud de este número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bien, esa es la gráfica que uno puede tener. En el caso concreto que tenemos un sistema de primer orden, un filtro, un circuito de primer orden, pues lo primero que podemos hacer es analizar un caso muy simple como esta función de transferencia que le corresponde a un filtro pasa abajo. Lo tenemos aquí un 1, vamos a escogerlo, aquí tenemos otro 1 y aquí tenemos la variable S. Ahora me pregunto por las raíces de este denominador. A esas raíces del denominador se le llama polos. Ese es el nombre que tienen. Entonces, ¿cuál es el polo de esta expresión que está aquí? Pues lo igualo a 0
1 más S, y me di cuenta que para eso tiene que ser S igual a menos 1 real. O sea, este S genera un número complejo, pero en este caso pues nos da menos 1 real. Y ese polo lo graficamos en el plano complejo precisamente aquí. Este es el eje imaginario, como lo puedes ver aquí. Este es el eje real. Muchas veces etiquetamos el eje así. Este es real, este es el eje imaginario. Y ahora precisamente este es el origen. Precisamente esta zona de aquí es el origen. Y hemos graficado el polito aquí. Significa es el punto en el cual el denominador se indetermina. Calculemos ahora la ganancia de este valor A que está aquí, esta función de transferencia A, o la ganancia del filtro para todas esas posibles valores de entrada S o frecuencias. A ver, es la magnitud de A en S. Te voy a escribir por un momento así. La magnitud del numerador, que es el número real 1, es 1. Y la magnitud del denominador es la magnitud de un número complejo 1 más S. Bien, voy a expresar a S como en general sigma más j omega. Es un número realmente complejo de esta manera. De hecho, podemos escoger aquí en el planito este valor que está aquí. Este valor tiene una determinada sigma y una determinada aquí j omega. De todas maneras, quiero dejarlo en general, no solamente ese, sino cualquier otro punto, uno que esté por acá. Y al hacer el cálculo de la magnitud, pues voy a tener que decir que esto es igual a 1 sobre, aquí me queda la magnitud de 1 más sigma más j omega. Y eso no es más que 1 entre, y la magnitud de esto es la raíz cuadrada de la parte real, 1 más sigma al cuadrado, más la parte compleja, omega cuadrado. Y la gráfica de esto precisamente es lo que tenemos aquí. He decidido graficar solamente la mitad izquierda del plano en el dominio S. La mitad derecha no la he pintado de ningún color. Eso ha sido una decisión muy personal. Y los colores significan así. Mientras más se va hacia el cafecito, o sea, el rojito cafecito, significa que este valor es bastante grande. Y de hecho, cuando S es el valor menos 1, entonces lo que tengo aquí definitivamente es que tengo una indeterminación. El valor es bastante grande. Veamos eso en la siguiente gráfica. Aquí se nota perfectamente. Cuando los valores de esa variable compleja estén cercanos al polo, siempre tenemos muy grandes valores de la ganancia. O sea, aquí tenemos en este eje vertical es la ganancia, así, la ganancia como tal. Recuerda que de un número complejo como este tú puedes tener la ganancia o la magnitud o la fase. Este es simplemente el gráfico de la magnitud, y el corte que está aquí es debido al hecho de que pues estamos cortándolo aquí porque la gráfica es hasta infinito, pero he decidido dejarla nada más hasta 3. Pero realmente esto continuaría. Entonces ahora vamos a hacer un siguiente procedimiento. Vamos a mirar qué es lo que sucede no en el dominio S, sino en el dominio j omega, es decir, lo que está en este eje que se encuentra aquí. Y para eso voy a cortar este gráfico que está acá. Lo voy a cortar de la siguiente manera. Así. He hecho ahora un corte, como cortar una torta. Ahora entonces en este punto tenemos aquí el eje imaginario, j omega, como el que normalmente conoces. Este es el eje j omega. Y aquí tenemos, o sea, la frecuencia. Muchas veces le llamamos a este eje simplemente el eje de la frecuencia. Y aquí tenemos la ganancia, este que está aquí. Aquí damos magnitud de la ganancia. Y ahora nos restringimos simplemente a j omega. Y este perfil que está aquí es precisamente el perfil de un filtro pasabajas, un low pass filter de primer orden. Es precisamente esta manera que está aquí. Bueno, esta otra manera es como, tú recuerdas que hay frecuencias también negativas en general, pero que los libros pues vienen mostrándonos únicamente lo que sucede de este lado. De este lado es completamente simétrico, es una imagen especular de este eje que está aquí. Entonces figúrate cómo va la cosa. Esto es lo que normalmente ves en los libros. Ves así, bueno, un filtro pasa abajo, primer orden, tiene aquí el eje de la frecuencia, aquí tiene el eje de la ganancia y cae así. Y esta es la magnitud de A. Eso es lo que normalmente uno ve. Y si lo pone ahora en este número normal aquí se encuentra FC al punto 7, pero que si le sacas los decibeles, pues el resultado es algo así como esto. Se ve así y cae aquí. Aquí está la frecuencia, aquí está la ganancia de A en decibeles, aquí está 0 decibeles y seguramente aquí es algún valor de menos algo decibeles
puede ser por ejemplo menos 40 decibeles, eso es normal. Y vemos entonces aquí cómo va la cosa. Esos son los gráficos que corresponden a esto, pero esta parte que está aquí es la historia completa y es lo que queríamos alcanzar en este momento, ver la situación del polo y ver cómo se producen las gráficas entonces limitadas en el dominio J omega. De hecho, una buena analogía que uno puede hacer aquí es decir que esto es una carpa de circo y que en este punto del polo se ha colocado un poste y el poste realmente mantiene la carpa así a lo alto y la carpa cae y después uno corta la carpa y queda de esta manera que ustedes lo ven así. Es como si fuera la carpa hecha de alguna tela elástica, una lona elástica, y esa es una comparación muy útil. Muy bien, ahora si uno quisiera hablar de filtros de orden superior, uno dice podemos conformarlo con filtros de primer orden. Por ejemplo, miremos este filtro pasabajas de cuarto orden. Él está conformado por un bloque de primer orden, por el mismo bloque de primer orden aquí se repite el bloque de primer orden y así. Pero estos bloques no están conectados directamente, sino que utilizan esta etapa que está aquí. Utilizan la misma etapa aquí, aquí también y así. ¿Esa etapa qué papel jugará? Nota que esta etapa es una etapa seguidora, que tiene una gran impedancia de entrada en este punto que está aquí y puede proveernos cualquier cantidad de corriente que le pidamos aquí. Esta es una etapa que trata de causar un aislamiento entre estas dos que está acá, de manera que una etapa no vaya a recargar a la otra, es decir, se puede hacer un acople de impedancias. Entonces, el valor de tensión aquí en este punto que estoy señalando tiene que ser el resultado del divisor de tensión entre Vin y estos componentes que está aquí. Ya vemos este voltaje V1, es el puro divisor. Pero ¿por qué puedo asegurar yo eso? Porque aquí no entra corriente. Y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué tensión aparece aquí? La tensión que aparece aquí es precisamente como la etapa esta es un seguidor, entonces aparece V1 nuevamente. Y ese V1 entra en este otro divisor y la tensión aquí V2 será el divisor de tensión desde V1 y los dos componentes que tenemos aquí. ¿Y por qué se garantiza que quede ese valor? Porque aquí no se pide corriente. Y el proceso sigue y sigue y sigue. Y podemos entonces decir aquí que entonces este filtro de cuarto orden está hecho del producto de la función de transferencia individual de cada una de esas etapas de primer orden. Esa fue la idea. Y de hecho, si me preguntan por los polos de este filtro, de este sistema que está acá, pues realmente habría que igualar a cero cada uno de estos factores. Y aquí, por ejemplo, me sale que uno de los polos es menos 1 sobre alfa sub 1. Y así me sale este. Todos estos polos, como lo puedes ver, el que sale aquí y el que sale aquí, todos estos polos son reales, son números reales. Y entonces, ¿qué quiere decir? De que, bueno, eso es una ubicación que es válida, pero de todas maneras no son todas las posibilidades. El que yo pueda ubicar el polo, por ejemplo, aquí en el eje real, son posibilidades perfectamente válidas, pero que de todas maneras no son todas. Por ejemplo, yo puedo ubicar un polito aquí y un polito aquí, como si fuera una pareja conjugada. Y eso no lo puedo conseguir de esta manera. Es decir, trabajando como lo estamos viendo acá arriba, colocando etapitas de primer orden en cascada. No puedo hacerlo. Entonces ahora puedo seguir explorando más características de este filtro y después introducir las etapas de segundo orden. Vamos a ver aquí. En el caso del filtro de cuarto orden, tenemos primer orden, velo aquí, es esta gráfica que tú ves acá. Primer orden, aquí está primer orden. Esta es una gráfica en decibeles, esta es la ganancia, esta es la frecuencia normalizada. Fíjate bien que aquí está ya la omega mayúscula. Entonces, ¿qué significa? Uno, que estamos en la frecuencia de codo o en la frecuencia de corte. Es decir, este 1 corresponde a el valor que yo he escogido, ya sea ese que esté hablando yo o ya sea que esté hablando en términos de frecuencia en hertz o en radianes por segundo o en hertz. Entonces, si por ejemplo mi frecuencia de corte es 10 kHz, este valor que está aquí corresponde a 10 kHz. Este correspondería a 10 veces eso, es decir, 100 kHz. Y así, igual para este lado. Entonces, bien, primer orden lo vemos aquí. Segundo orden, entonces vamos, cuarto orden, primer orden, cuarto orden, el que se implementa. Y lo que vemos es que a medida que sube el orden, pues las líneas se hacen más verticales, caen más abruptamente. Y esas son las características de los filtros de orden superior que se aproximan al ideal.
Por otro lado, hemos dicho que la magnitud de la función de transferencia, eso es una historia, eso es una parte de las cosas, pero que falta ahora la otra parte y es la fase de esa función de transferencia. Bueno, aquí está la fase. En el caso del filtro primer orden vemos que la fase es un número que se coloca entre 0 y menos 90 grados para diferentes frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia del corte sería exactamente menos 45 grados. Aquí está. Pero que para frecuencias muy altas sería prácticamente menos 90 grados. O sea, atrasados 90 grados. Y para frecuencias bajas pues sería menos el atraso en grados. Eso pues quiere decir que debes recordar que siempre esto de las fases se ve así. Este es el filtro. Tú colocas a la entrada una señal senoidal. A la salida recibes una señal senoidal de diferente amplitud posiblemente. Y la fase puede ser distinta. Pero que tiene que resultar que esta fase que está acá está atrasada con respecto a esta. O sea, no puede suceder que la señal aquí a la salida salga antes que la que está acá. Así que estos conceptos de fase atrasada está diciendo que sale un poco después realmente. En el caso del cuarto orden vemos que la fase se atrasaría desde 0 hasta menos 360, o sea, casi una vuelta entera. Pero si por alguna razón estás aquí y dices, bueno, la fase se me ha atrasado 350 grados. Entonces de pronto alguien cuando lo lee en el osciloscopio dice, es que esto está 10 grados adelantado. O sea, la salida está 10 grados adelantada con respecto a la entrada. Bueno, no se quiere decir que la señal de salida se produjo antes que la entrada. Sí quiere decir que está atrasado prácticamente una vuelta entera. Eso es lo que se quiere decir, atrasado 350 grados. Sí, por el concepto de la causalidad. La señal de salida no puede anticipar a la señal de entrada. Bueno, muy bien. Ahora podemos seguir haciendo pues en nuestros diseños, orientarnos a que las funciones de transferencia, especialmente de los filtros pasabaja, particularmente de los pasabajos, se pueden descomponer así, en bloques constitutivos de orden 2. Aquí tenemos una ganancia genérica y aquí tenemos los bloques realmente que producen el filtro de orden superior. Y que eso se puede ver entonces como esta función de transferencia. Aquí tenemos una productoria de todos estos bloques individuales de orden 2. Y que cuando se trabaja con un filtro así como este, lo que puede suceder es que optimicemos una de tres características. Que hagamos la banda de paso lo más plana posible. Y en ese caso tenemos el filtro Butterworth como aquel que realmente se esmera en que sea así, una banda de paso plana. Que tengamos una banda de transición abrupta. Entonces en este caso tenemos el filtro Chebyshev. Entonces Chebyshev sería el filtro que utilizamos aquí. Y finalmente tenemos otro filtro que optimiza es la respuesta en fase, que la respuesta en fase sea lineal. Entonces este filtro que optimiza esta característica se llama el filtro Bessel. De momento pues tenemos que explicar un poco más acerca de esta fase lineal, qué quiere decir y cómo se puede ver. Eso lo vamos a manifestar ahora de manera seguida en las próximas láminas. Primero miremos las características del filtro Butterworth. Mira por ejemplo que su banda de paso es bastante plana. No tiene resaltos y cae. Si es un orden primero, pues lo vemos aquí caer suavemente. Y si es un orden décimo, mira cómo cae. De todas maneras el codo es muy suave. Y cruza y va cayendo por aquí así. O sea que es realmente un filtro en el cual en la banda de paso todos los componentes frecuenciales permitidos tienen la misma ganancia. Eso es algo bien positivo. Pero también tenemos el filtro Chebyshev. El filtro Chebyshev lo que hace es que con el mismo orden, o sea, con la misma complejidad del filtro, trata de tener una banda de transición abrupta, es decir, caer rápidamente hacia la zona llamada banda de rechazo. Entonces lo que vemos es que con el mismo orden él cae casi verticalmente. O sea, ese es el esmero de este filtro. Como tal, hay un sacrificio, o sea, no todo se puede lograr por todas partes. El sacrificio fue precisamente tener estos puntos en los cuales hay más ganancia para ciertas frecuencias que para otras. Es decir, que en la banda de paso no todas las frecuencias que se dejan pasar reciben la misma ganancia, algunas reciben más que otras.
Entonces esto causa un tratamiento desigual de las frecuencias que se dejan pasar. Sin embargo, este pequeño rizado tiene algunos valores que no deben ser muy altos, pero definitivamente que es una desventaja cuando se le compara con Butterworth. Su ventaja radica en la transición abrupta de banda de paso a banda de rechazo. Eso es lo que se hace. Entonces ahora tenemos el último filtro, que es el tipo Bessel, en el cual la fase es tal que se produce un retardo temporal de todas las componentes frecuenciales por igual. Bueno, en esta gráfica es muy difícil ver que la fase varía linealmente con la frecuencia, porque este eje es un eje logarítmico, y bueno, y la forma de la fase en la banda de paso pues no es tan fácil de ver que lineal. De hecho, los tres se ven muy similares. Pero miremos el gráfico siguiente, miremos el gráfico en el cual tenemos el retardo, se llama el retardo de grupo, o sea, el retardo que el filtro coloca a cada componente frecuencial. Y esta gráfica se da pues, en segundos, y se ha normalizado con respecto al punto en el que peor es cuando la frecuencia es unitaria. Aquí se ha normalizado con el peor caso, que en este caso es Chebyshev, y ese valor que está ahí para la frecuencia unitaria se considera entonces el valor de normalización. Entonces ha dicho, bueno, este vale 1. Entonces podemos ver que el filtro Bessel tiene menos retardo que ese extremo que está ahí, pero que es constante. O sea, el valor del filtro Bessel es que él retarda todas las componentes frecuenciales por igual en la banda de paso. Fuera de la banda de paso ya el retardo es diferente, pero no importa, porque estas frecuencias son rechazadas. Entonces recuerda, esta gráfica es una gráfica de tiempo en el eje vertical y en el horizontal frecuencia. O sea que retarda lo mismo. Mientras que, por ejemplo, Butterworth no retarda igual. Él retarda más las componentes frecuenciales que están cerca a la frecuencia de corte. Las demás sí la tarda menos. Y Chebyshev peor. Las frecuencias que están cerca de la frecuencia de corte tienen un retardo como de más del doble de lo que pondría Bessel, fíjate. Entonces eso le da ciertas propiedades interesantes a Bessel. Por ejemplo, Bessel no me separa en el tiempo unas frecuencias de otras, porque el retardo que pone es el mismo, y de hecho no me distorsiona la señal. Esa es una gran ventaja. Si miramos los filtros, los tres filtros con orden similar en comparación, pues vemos que aquí está Butterworth bastante plano, cae por aquí, este Butterworth. Bessel está acá, no se destaca mucho en este gráfico porque su ventaja radica en la fase y no en este gráfico. Y tenemos Chebyshev, que es un filtro que trata de hacer una transición bastante abrupta, pero como tal sacrifica, y vemos que tiene unos resaltos o un rizado en la banda de paso. Muy bien, antes de tocar esta discusión del factor de calidad o factor Q, quisiera mirar acá. Cuando queremos hablar de filtros y queremos descomponerlos en diferentes etapas. Si tenemos un filtro de orden superior, ¿cómo lo podemos construir? Pues lo más natural es construirlo con filtros de orden inferior. Entonces, ¿cuáles son nuestros bloques constituyentes? Pues los bloques son los filtros de orden 1, en este caso, y filtros de orden 2. Entonces, si queremos tener un filtro de orden 1, pues aquí lo podemos implementar directamente. Si es de orden 2, lo podemos implementar aquí directamente con uno de estos. Ahora, uno de orden 3 se puede implementar como un filtro de orden 1 en cascada con un filtro de orden 2. De orden 4, 2 de orden 2. Y así sucesivamente. Entonces notemos que los bloques fundamentales son los circuitos o filtros de orden 2. Los filtros de orden 1 aportan polos en la función de transferencia que son reales. O sea, son valores negativos de ese. Pero los filtros de orden 2 pueden aportar polos que sean parejas conjugadas. Y eso le da una versatilidad al filtro que no se la puede entregar un filtro de orden 1. Entonces, por esa razón, estos dos bloques son los dos bloques fundamentales para poder armar filtros. Entonces, para los de segundo orden, nosotros conocemos topologías como la Salem Key o la Multi-Feedback, que implementan estos bloques de segundo orden. Entonces, a la larga, nuestras etapas se pueden representar en general de esta manera. Si queremos una de primer orden, simplemente hacemos aquí B0. Entonces tendríamos precisamente este modelo que está acá. Y ahora, si yo tengo que pues implementar un filtro de orden superior, suponga usted que de sexto orden, como está aquí,
y tengo 3 etapas de segundo orden, pues ¿importa el orden en que yo las conecte? ¿Es eso importante? Pues inicialmente no, porque matemáticamente el producto es conmutativo y aquí la función de transferencia total sería el producto de las 3 funciones de transferencia individuales. Así que inicialmente no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, si h es igual a h1 por h2, ándale, por h2 por h3, entonces esto es perfectamente lo mismo que tú dijeras, por ejemplo, h2, h1, h3. Es lo mismo. Sin embargo, en la implementación pueden haber diferencias. Vamos a verlo en la lámina anterior, de hecho. Aquí tengo un filtro que en total es un filtro de orden 10. Esta es la discusión que está aquí, filtro de orden 10. Y véalo aquí, él viene por aquí, 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 así, y cae, cae por aquí bien abruptamente así. Este es un filtro que es bastante recto, digámoslo así, cae bien, como aspecto ideal. Pero para formar ese, yo tuve que haber puesto en cascada varias etapas de orden 2. De hecho, en el filtro de orden 10 se colocan 5 de orden 2. Entonces aquí se ponen 5 etapas de segundo orden. Entonces esas 5 etapas poseen estas gráficas. Hay una, por ejemplo, vamos a ver con un color diferente. Hay una que viene así, esta que está aquí, por ejemplo. Esa es la primera etapa de orden 2. Primera etapa de orden 2. La segunda etapa de orden 2 está aquí y tal vez puedas ver la forma es esta que está aquí. Mira cómo tiene un pequeño resalto. Y la otra etapa, la etapa 3, es esta que está aquí. Aquí se ve esta y baja por aquí. Y así está la etapa de orden, la etapa cuarta, perdón, y la etapa quinta. Cada una de estas etapas es de orden 2. Pero tienen una forma como así suben y caen. Cada una de ellas, etapa de orden 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este pico que está acá es necesario precisamente para que el producto de todas ellas me dé lo que estoy buscando, que es esto rojo que está aquí, esta línea roja que está ahí. Entonces, fíjate que ese es necesario. De hecho, si lo tomas en decibeles, la pregunta es ¿cómo tú logras producir esta gráfica roja, pero en decibeles? Entonces tendrías que sumar, así como en este caso es el producto, pues en decibeles la cosa sería así: H total en decibeles es H1 en decibeles más H2 en decibeles más H3 en decibeles. Entonces sería sumar etapas parciales. Entonces acá tenemos eso, una suma de etapas parciales, y precisamente esta suma nos va a dar esto. Fíjate bien, hay etapas que dan una pérdida aquí, o sea, empiezan a tumbar la ganancia rápidamente, como la primera. Hay otras que dan una ganancia aquí y empiezan a perder aquí. Otras suben y otras dan el pico aquí. Bien, ahora resulta que la suma de todas estas da la línea roja. Interesantemente ya. O sea, unos van compensando lo que otros van tumbando y va dejando esta línea prácticamente recta, y en este momento todas caen, o sea que todas realmente bajan y bajar bruscamente así. Eso es lo que se quiere. Entonces, ahora tú dirías, bueno, el orden de las etapas no importa ya. Pero cálmate. Fíjate, por ejemplo, la etapa número 5, lo que está colocándole de ganancia a las frecuencias cercanas al corte. Prácticamente 30 decibeles. Ojo que ya está en 0 decibeles normalmente. Le está colocando un pico de 30 decibeles. Es bastante alto. O sea, es una ganancia mayor que 10. Es una ganancia como de... ¿cuánto podría ser? Como casi que de 20 veces más. Es bastante fuerte eso. Entonces quiere decir de que si tú le colocas una señal de entrada de 1 voltio que tú quieres filtrar, la salida te va a dar 20 voltios. Si la frecuencia está cercana a la frecuencia de corte, te va a dar bastante. O sea, fácilmente te podría salir de los intervalos de alimentación de los operacionales. Es decir, que tendrías un problema, se te saturarían y por lo tanto dañarías la señal. ¿Qué tal, por ejemplo, conectar la etapa 5 primero y después conectar la etapa 4? Entonces tendrías una ganancia fuerte en esas frecuencias y de nuevo otra ganancia fuerte por la etapa 4. Entonces lo que tendrías es que te sale un valor de voltaje que satura a tus operacionales. No debiste haber hecho eso. El orden correcto es conectar primero la etapa de menor Q.
El Q es esta medida que está aquí, esta medida, este resalto que está acá. Entonces se coloca primero la etapa de menor Q para que haya es pérdida, o sea, tu señal típicamente se disminuye. Después la etapa del Q siguiente, después la etapa que siga en el valor de Q y así. De manera que la señal primero se sacrifique, primero baje y después sube y se compense y nos dé la línea roja que tenemos aquí. Y no que primero suba y después la atenúas. Esa no, porque fácilmente te puedes salir del intervalo de operación de tus operacionales. Así que sí es relevante la pregunta de ¿en qué orden? Y se acaba de resolver así. Sí es importante, ponga la etapa de primero, la que tiene el Q más pequeño. Entonces, aquí el Q que sea bajito o muy bajito, y aquí que tenga el Q bajito, y aquí que tenga otras, y aquí al final la que tenga así el Q más alto. Esa es la forma de conectar correctamente las etapas. Muy bien. Seguimos adelante presentando ahora filtros de segundo orden, y en este caso pues tenemos un modelo muy general en el cual los polos de aquí, son las raíces de este polinomio que está acá, resultan ser complejas conjugadas. Vean usted acá. Entonces la pregunta que nos hace es eso, ¿cómo luce? ¿Te acuerdas el ejemplo de las carpas? ¿No? Tenemos una carpa de circo y es elástica, y entonces nosotros la ponemos así y de esta manera luce, y después la cortamos. Entonces cuando la cortamos, mira el perfil que tiene, es más plano aquí y después cae. Es un filtro pasa-baja. El filtro pasa-baja se ve aquí. Este es el eje vertical, recuerda, este es lo que es la ganancia, que ponen aquí, por ejemplo, omega, ¿sí? Magnitud. Y este eje que está acá es el eje de la frecuencia, vamos a llamarle omega en este caso. Y entonces aquí tenemos el perfil, va rectecito, va cayendo por aquí y así, ahí está. Ese es un filtro pasa-baja de segundo orden. Muy bien. Puede suceder entonces ahora que acerquemos estos politos aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que tenemos en este caso un filtro de segundo orden con un alto valor de Q. Vamos a ver cómo se ve. Mira el perfil ahora es este que está aquí. Y esa es la manifestación del valor de Q alto que estábamos diciendo. Aquí está la frecuencia, omega llamemos, y aquí está A, y sea que está aquí es A de omega, así tal cual. Te fíjate cómo el perfil es subir y después sí caer. Entonces, este es una etapa de segundo orden, un filtro de segundo orden pasa baja, donde tenemos un valor de Q más alto que en el caso anterior. ¿Qué tal le ponemos 6 politos que están aquí así? En donde estos dos pertenecen a una etapa, estos dos pertenecen a otra etapa y estos dos a otra etapa. Entonces tenemos 3 etapas, cada una aporta dos politos conjugados y el resultado entonces es este. ¿Cómo se ve? Se ve así, bastante plano, es un pasabajas muy plano aquí, y de hecho este es un Butterworth. Los Butterworth se diseñan precisamente así, colocando polos uniformemente espaciados en este lado del círculo unitario. Y cuando lo logras, inmediatamente tienes estos perfiles así de filtro pasa-baja. Ese es el filtro Butterworth, así se define. Bien, en este momento quisiera mostrar un material adicional. Tengo que buscar un momento este material adicional. Acá, en donde tengo en filtros, quiero mostrar un artículo que está en la parcelación, pero que lo podemos utilizar también aquí para darnos una idea de más gráficas que hay. Es un artículo muy bueno, está en la parcelación, se llama Filter Primer, es de la compañía Maxim, que fabrica circuitos integrados y nos presenta diversas gráficas. Por ejemplo, esta que está aquí es una gráfica para primer orden. Aquí está la idea de la carpa de circo, recuerdas, con el corte, está hecho en decibeles en el eje vertical. Aquí tenemos el eje imaginario interesantemente. En el caso que queramos ver segundo orden, pues disponemos los polos así. Y miren el aspecto que tiene. Y si corres los polos un poco más cerca hacia el eje vertical, aumentas el factor de calidad Q. Y eso significa que tienes aquí un resaltico aquí. Muy bien. Hay otros filtros, como por ejemplo, aquí se dice un filtro muy extraño. Su banda de paso es constante, se llama filtro pasatodas y tiene beneficios en la fase, puede alterar la fase, pero él no altera la ganancia siempre es unitaria. Entonces tiene aquí algunos polos y tiene ceros, es decir, los valores que hacen cero el numerador de la función de transferencia. Entonces eso se ven como puntos donde tú agarras esa lona plástica al suelo, como una puntilla que le pongas así y agarras la lona al suelo, mientras que acá es como un poste y tú levantas entonces la carpa.
así se ve. Tenemos el filtro Butterworth, aquí está presentado, este es el aspecto que tendría. Y finalmente vamos a ver el filtro Chebyshev, tiene los politos un poco más corridos hacia el eje imaginario. La consecuencia es esta, se ve estos perfiles así que suben y bajan en un rizado y después bajan bruscamente, esa es la forma. El Bessel tiene los politos más bien alejados y tiene un aspecto muy similar al de Butterworth. Finalmente un filtrico llamado elíptico, para que veas diferencia. Él incluye polos e incluye ceros, es decir, puntos en los cuales tenemos postes y puntos en los cuales ponemos puntillas, y mide el aspecto, una banda de transición bien abrupta y tiene una forma particular con ciertas ventajas, por eso está reservado como un filtro especial. Muy bien, hasta aquí podemos terminar esta primera parte de diseño de filtros y ya tendremos una segunda parte. Gracias.